Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Cuando la jueza leía la sentencia 6 años de cárcel por fraude a gran escala, mi hijo Diego, de 42 años, se llevó la mano al corazón allí mismo, en la sala del tribunal. Él me consideraba un viejo decrépito, pero yo acababa de descubrir su gran estafa. Durante 2 meses fingí que perdía la memoria, instalé cámaras ocultas, grabé conversaciones en secreto. Esta es la historia de cómo yo, un padre de 75 años, puse a prueba la avaricia de mis hijos y el resultado superó mis peores temores. Me llamo Miguel Martínez y a mis 75 años me consideraba un hombre feliz. Tenía un negocio próspero, 2 hijos adultos, 4 nietos y suficiente dinero para asegurar a la familia durante varias generaciones. Pero la vida, como se sabe, siempre guarda sorpresas y no siempre agradables. Mi historia comenzó con la muerte de mi esposa. Carmen falleció hace 3 años a causa de un cáncer y aquel golpe casi me destruyó. Vivimos juntos 47 años. Ella no era solo mi esposa, era mi compañera, mi consejera, mi apoyo. Después de su muerte, el mundo perdió color, se volvió gris. Los primeros meses casi no salía de casa. Mi hijo Diego y mi hija Lucía se turnaban para visitarme, preparar comida, limpiar. Me cuidaban como podían. Yo estaba agradecido por ello y pensaba que podría envejecer en paz, rodeado de hijos amorosos. Para entonces, mi negocio se había convertido en un verdadero imperio. Empecé en los lejanos años 80 con un pequeño taller de reparación de radios en el sótano de nuestra vieja casa en un barrio obrero. Trabajaba de noche, después de la jornada en la fábrica. Carmen me ayudaba, llevaba el control de pedidos, trataba con clientes, hacía las cuentas. A comienzos de los 90 ya tenía una pequeña tienda de electrónica. En esos años difíciles, cuando todos estaban confundidos por la crisis económica, yo no me dejé vencer, me expandí, abrí nuevos locales, establecí contactos con proveedores. Para los años 2000, la cadena Electrón contaba con 12 tiendas en toda la ciudad, un almacén de 3.000 metros cuadrados y un centro de servicio con 50 empleados. Diego, mi hijo mayor, se graduó en economía y desde los 25 años trabajaba en la empresa. Empezó como simple gerente, luego encargado del almacén y finalmente director comercial. Lucía eligió otro camino, se hizo pediatra, se casó con un cirujano, Carlos, y tuvo 2 hijos. No se metía en el negocio familiar, solía decir, papá, tú ya tienes a Diego, yo tengo mi propio trabajo. Después de la muerte de Carmen, empecé a prestar más atención a mis hijos, los invitaba con más frecuencia, me interesaba por sus vidas. Y fue entonces cuando comencé a notar cosas extrañas en el comportamiento de Diego. La primera señal apareció en mayo del año pasado. Diego llegó a mi casa con una botella de tequila y un pastel supuestamente para celebrar otro buen negocio. Charlamos, bebimos, hablamos de la empresa. De repente, me preguntó, papá, ¿dónde guardas todos los documentos de la empresa? ¿Para qué quieres saberlo? Me sorprendí. Nada, por curiosidad. Nunca se sabe, por si hay que encontrar algo y tú estás de viaje. En la caja fuerte, claro, ¿pero por qué? Nada, por si acaso. ¿Y te acuerdas de la clave? La pregunta me pareció extraña. La clave la había puesto hacía 10 años y nunca la cambié, la fecha de nacimiento de Carmen, 1503. Diego la sabía, se la había dicho varias veces. Claro que me acuerdo. ¿O es que crees que tengo problemas de memoria? Bromeé. Diego se rió, pero de manera forzada. No, solo quería asegurarme de que no se te olvidara. A nuestra edad pasan esas cosas. ¿A nuestra edad? Si tú tienes 42, no 75. Bueno, claro, me refería a tu edad. Después de aquella charla me quedó una sensación desagradable. ¿Para qué necesitaba Diego esas preguntas? ¿Será que dudaba de mi memoria? Una semana después ocurrió el segundo episodio. Llegué a la oficina, la tienda central estaba en la planta baja de nuestro edificio y la oficina en el segundo piso y vi a Diego hablando con un hombre desconocido, vestido con un traje caro. Al verme, mi hijo terminó la conversación apresuradamente y el hombre se fue. ¿Quién era?, pregunté. Un proveedor nuevo. Ofrece un lote de teléfonos a buen precio. Pero algo en su tono me inquietó. Contestó demasiado rápido, sin mirarme a los ojos. En las semanas siguientes empecé a notar que Diego había cambiado. Pasaba más seguido por mi despacho,
Se interesaba por los documentos, hacía preguntas sobre las cuentas bancarias. Lo hacía como a escondidas, como si no quisiera llamar la atención. Un día llegué a la oficina más temprano de lo habitual y lo encontré en mi escritorio. Escribía algo en una libreta y a su lado había carpetas abiertas con contratos. ¿Qué haces?, le pregunté. Diego se sobresaltó, cerró rápido la libreta. Ay, papá, me asustaste. Estaba revisando el contrato con Samsung, creo que hay un error en la suma. ¿Y no podías resolverlo sin mí? Claro que sí, solo quería verificar todo para evitar problemas después. La explicación era razonable, pero algo no me cuadraba. Diego llevaba años trabajando con esos contratos, los entendía tan bien como yo. ¿Para qué necesitaba copiar cosas en un cuaderno? Y unos días después escuché una conversación telefónica de Diego con su esposa. Él no sabía que yo había vuelto a la oficina y hablaba en voz bastante alta. Patricia, te lo digo en serio, últimamente papá está raro. A veces olvida dónde dejó las llaves, otras no recuerda el apellido de un proveedor. Ayer llamó a nuestra contadora Marta con el nombre de Rosa. Me quedé helado. Era mentira. Recordaba perfectamente todos los nombres, no confundía a nadie, no perdía las llaves. Diego simplemente le mentía a su esposa. ¿Pero para qué? No, todavía no acepta ir al médico, continuaba mi hijo. Dice que todo está bien, pero yo veo que la memoria le falla. Temo que haga tonterías con el negocio. Entonces no aguanté más y entré en el despacho. Diego terminó la llamada rápidamente. Está bien, Patricia, hablamos en casa. Papá llegó. ¿De qué hablaban?, le pregunté. Ah, de cosas de la casa. Patricia preguntaba cuándo iremos a visitarte. Otra mentira. Y allí comprendí que algo andaba mal. Diego estaba difundiendo rumores sobre mis problemas de memoria, aunque yo no tenía ninguno. ¿Con qué propósito? Las semanas siguientes las pasé en un estado de constante alerta. Escuchaba con atención cada palabra de mi hijo, observaba su comportamiento, analizaba cada acción. Y cuanto más lo observaba, más me convencía, Diego estaba tramando algo. Se interesaba cada vez más por la parte financiera del negocio. Pedía ver los extractos bancarios, los contratos de alquiler, los documentos de las propiedades. Lo explicaba todo con su preocupación por la empresa. Papá, yo soy tu adjunto. Debo entenderlo todo, para cubrirte en caso de necesidad. ¿En caso de qué?, replicaba yo. Bueno, uno nunca sabe. Si te enfermas, si te vas de vacaciones. Pero yo veía que no se trataba de cubrirme. Diego examinaba los documentos con demasiada atención, copiaba cosas, fotografiaba páginas con su teléfono. Y lo hacía a escondidas, creyendo que yo no me daba cuenta. Además, empezó a difundir entre los empleados rumores sobre mis supuestos olvidos. Contaba que confundía nombres, que me olvidaba de reuniones, que repetía las mismas preguntas. Pura mentira. Pero la gente comenzó a mirarme de otra manera, con compasión, con lástima. Gloria, mi secretaria desde hacía 15 años, me preguntó un día con cautela. «Don Miguel, ¿se siente bien? Diego dice que últimamente se cansa mucho. ¿Y de dónde saca esas cosas?». Me sorprendí. «Bueno, él se preocupa por usted. Dice que ha notado algunas particularidades». «¿Qué particularidades?». Gloria se incomodó. «Pues, que a veces se le olvidan cosas. En fin, es normal a su edad». Eso me enfureció. ¿Qué derecho tenía mi hijo a hablar de mi salud con los empleados y a difundir información falsa? Decidí poner a prueba mis sospechas y le tendí una pequeña provocación. Lo invité a mi despacho y le dije: «Hijo, he estado pensando. Quizás ha llegado el momento de que yo empiece a retirarme poco a poco de los negocios. Siento que ya no tengo las mismas fuerzas. ¿Quieres que hagamos un poder notarial para que administres la empresa?». Los ojos de Diego brillaron, aunque enseguida trató de controlarse. «Papá, ¿qué dices? Aún estás perfectamente. ¿Cómo que retirarte? Pero si tú mismo dices que empiezo a olvidar cosas». «Yo no dije eso», replicó demasiado rápido. «Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué Gloria me cuenta otra cosa?». Diego titubeó. «Bueno, yo solo me preocupo por ti. Quiero que te cuides». «Ya veo. ¿Y el poder, no lo quieres?». «No, claro que no. ¿Para qué apresurarse?». Pero yo veía que mentía. Sus ojos brillaban de avidez y sus manos temblaban ligeramente de emoción. La propuesta lo había interesado, mucho. Esa misma tarde escuché por casualidad otra conversación suya por teléfono. «¿Pérez?
Habla Diego Martínez. Sí, el hijo de Miguel. Oye, necesito una consulta legal. ¿Puedes venir mañana? Pero no a la oficina, mejor a casa. Sí, es un asunto familiar. Pérez era el abogado Rodrigo Pérez, a quien conocía desde hacía unos 10 años. Un buen profesional, pero caro. ¿Para qué necesitaba Diego un abogado? Al día siguiente decidí seguir a mi hijo. Esperé a que saliera de la oficina y lo seguí hasta su casa. Aparqué en el barrio de al lado y me puse a observar. Cerca de las 7 de la tarde llegó un coche del que bajó Pérez. El abogado llevaba un maletín de cuero, claramente venía por negocios. Esperé media hora y luego marqué el número de la casa de Diego. Contestó su esposa Patricia. ¿Aló? Patricia, soy Miguel. ¿Está Diego en casa? Sí, pero ahora está ocupado. Habla de un asunto importante. ¿Podría llamar más tarde? ¿Con quién habla? Con un abogado, creo. Llegó hace una hora. Ya. ¿Y no se oye de qué hablan? No, están en el despacho, con la puerta cerrada. Están discutiendo algo serio. Así que mis sospechas se confirmaron. Diego realmente estaba consultando con un abogado. Y, por el hecho de que la reunión fuera en casa y no en la oficina, estaba claro que se trataba de un asunto personal. Decidí actuar. Si mi hijo tramaba algo, debía averiguar qué exactamente. Y entonces se me ocurrió una idea descabellada, ¿y si fingía estar enfermo? ¿Y si le daba a Diego la oportunidad de mostrar sus verdaderas intenciones? Pasé toda la noche elaborando mi plan. La idea parecía una locura, pero no había otra opción. Si Diego realmente conspiraba, contando con mi debilidad, la mejor forma de desenmascararlo era darle lo que quería, fingir que estaba perdiendo la memoria. Por la mañana lo volví a considerar. Por un lado, era arriesgado. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Diego de verdad solo se preocupaba por mi salud? Entonces mi fingimiento lo heriría. Por otro lado, había demasiadas cosas extrañas en su comportamiento. Las mentiras sobre mis supuestos olvidos, las consultas secretas con el abogado, los intentos de acceder a los documentos. Todo eso formaba un cuadro muy claro. Tomé una decisión. Empezaría a fingir poco a poco, en pequeñas dosis, y observaría con atención la reacción de mi hijo. El lunes por la mañana llegué a la oficina y representé la primera escena. Me crucé en el pasillo con un empleado nuevo, lo habían contratado hacía 2 semanas, se llamaba Pablo. Recordaba perfectamente su nombre, su cargo e incluso su sueldo, pero hice como si lo hubiera olvidado. Disculpe, joven, ¿usted quién es? No lo recuerdo. Pablo se desconcertó. Soy Pablo, trabajo en el departamento de ventas. Ya nos conocimos. Ah, claro, recordé yo. Perdona, la memoria me está fallando últimamente. Diego, que estaba cerca, se puso en guardia. Papá, ¿cómo que no recuerdas a Pablo? Ya lleva 2 semanas trabajando aquí. Sí que me acuerdo, respondí quitándole importancia. Solo que recién despierto no reaccioné rápido. Pero noté cómo Diego se cruzó una mirada con Pablo y en sus ojos apareció un extraño brillo de satisfacción. Un par de días después olvidé la contraseña de mi ordenador. Me senté en mi escritorio, apreté teclas al azar y luego exclamé: «Maldita sea, no puedo recordar la contraseña. Diego, ayúdame». «¿Qué contraseña?», se acercó él. «La del ordenador. Se me ha ido de la cabeza». Diego llamó al administrador del sistema, el chico me restauró el acceso. Mientras tanto yo observaba la expresión de mi hijo. Quiso aparentar preocupación, pero se le notaba mal disimulado el alivio. Cuando el administrador se fue, Diego me dijo: «Papá, quizá deberías descansar, viajar, distraerte un poco». «No, ¿qué va? Solo estoy un poco cansado». Era una contraseña sencilla, y aún así no la recordé. ¿Qué contraseña era? Carmen 1503, la fecha de nacimiento de mamá. ¿Cómo pude olvidarla? Diego asintió, pero yo vi que memorizaba la contraseña. ¿Para qué? ¿Acaso pensaba usar mi ordenador? Al final de la semana me atreví con un síntoma más serio. Llamé a mi despacho a la contadora principal. Marta llevaba 7 años trabajando conmigo y la llamé con otro nombre. «Rosa, muéstreme por favor el informe del mes pasado». Don Miguel me corrigió con cuidado: «Soy Marta». Me confundí. «Ah, claro, Marta. Perdona, me equivoqué». La contadora me miró con preocupación, pero no dijo nada. Y Diego, que estaba presente, enseguida intervino. «Papá, estás cansado. ¿Por qué no te vas a casa?» «No,
seguiré trabajando. Solo fue un lapsus. Cuando Marta salió, mi hijo se sentó frente a mí. Papá, estoy preocupado. Últimamente te confundes seguido, olvidas cosas. ¿No deberías ir al médico? ¿A qué médico? Pues, a un terapeuta, o a un neurólogo, que revisen tu memoria. ¿Qué dices? Mi memoria está perfecta. Pero si acabas de llamar a Marta Rosa. Solo fue un lapsus. Diego suspiró. Papá, no quieres admitirlo, pero el problema está ahí, y cuanto más lo ignores, peor será. Eso era. Diego me empujaba activamente a la idea de que tenía problemas de memoria, cuando en realidad no existía ninguno. Esa noche instalé una grabadora en mi despacho. Decidí registrar todas las conversaciones que se dieran en mi ausencia. El aparato era pequeño, lo escondí bajo el escritorio. Y ya al día siguiente obtuve los primeros resultados. El jueves por la mañana llegué temprano a la oficina, recogí la grabadora y escuché las grabaciones. Lo que oí superó todas mis expectativas. Primera grabación, conversación de Diego con la secretaria Gloria. Gloria, ¿ha notado lo raro que se comporta mi padre últimamente? Bueno, a veces está distraído. No es solo distracción. Ayer llamó a Marta Rosa, y anteayer olvidó la contraseña del ordenador. Y era la más simple, la fecha de nacimiento de mamá. Quizás solo esté cansado. Me temo que es más grave. Parece el inicio de una demencia. Mi tía empezó igual, pequeños olvidos y luego. Dios mío, ¿será posible? No soy médico, claro, pero los síntomas son parecidos. Y lo peor es que él mismo no se da cuenta de lo que le pasa. Se niega a ir al médico. ¿Y qué será de la empresa? Ahí está el problema. Si papá pierde la capacidad. Bueno, ya entiendes. Los negocios pueden sufrir. Él toma todas las decisiones solo. ¿Y si empieza a decidir de manera inadecuada? ¡Qué horror! Sí, por eso pienso asumir más responsabilidad, para cubrirlo y evitar que cometa errores. Segunda grabación, llamada telefónica de Diego. ¿Aló, Pérez? Soy Diego. Sí, quedamos en vernos. La situación avanza más rápido de lo que pensaba. Papá está realmente enfermo, los síntomas empeoran. Ayer no reconoció a una empleada y antes de ayer olvidó la contraseña. No, se niega a ir al médico. ¿Qué hacer en un caso así? Ya veo. ¿Y si empieza a tomar decisiones equivocadas en los negocios? Sí, es un riesgo. Bien, ven mañana por la tarde, lo hablamos en detalle. Tercera grabación, conversación de Diego con su esposa por teléfono. Patricia, la cosa va mal. Papá se está volviendo loco. No, no exagero. Hoy confundió a la contadora con otra persona y ayer no pudo recordar la contraseña de su propio ordenador. Demencia, sin duda. No quiere ir al médico, dice que está sano. ¿Qué hacemos? No lo sé. Pérez vendrá mañana, lo consultaremos. Sí, quizá haya que declararlo incapaz por la vía judicial. Horrible, lo sé, pero no hay otra. Lo principal es salvar el negocio antes de que sea demasiado tarde. La última frase me dejó atónito. Salvar el negocio. Eso significaba que Diego ya planeaba obtener el control de la empresa aprovechándose de mi supuesta enfermedad. Rebobiné la cinta y escuché las grabaciones otra vez. Todo estaba más que claro. Mi hijo no solo difundía rumores sobre mis problemas, se estaba preparando activamente para apartarme de la gestión de la empresa, y se asesoraba con un abogado sobre cómo hacerlo. Así que mi plan funcionaba. Diego mostraba sus verdaderas intenciones, pero debía seguir con la representación para reunir todas las pruebas. Volví a colocar la grabadora y decidí intensificar los síntomas. Era hora de pasar a la siguiente fase. La semana siguiente añadí a mi juego pérdidas de memoria más serias. Si Diego esperaba que la enfermedad progresara, se lo daría. El lunes me perdí en mi propia oficina. Salí de mi despacho y fingí no poder encontrar el baño. Estuve en el pasillo unos 3 minutos, mirando a todos lados. Don Miguel, ¿busca algo? Se acercó la secretaria. Pues, no logro ubicar el baño. La cabeza no me funciona en absoluto, dije confundido. Gloria me acompañó, y luego la oí llamar a Diego. Diego, su padre, no pudo encontrar el baño en el pasillo. Dice que la cabeza no le funciona. Sí, entiendo. De acuerdo, se lo diré. El martes armé una escena con las gafas perdidas. Las tenía en la cabeza, pero pasé media hora buscándolas, revolviendo todo el despacho. ¿Dónde están mis gafas? Si estaban aquí mismo. Papá, dijo Diego al entrar,
las tienes en la cabeza. Me sorprendí, tocándome la frente. Es verdad. ¿Cómo pudo pasar? Tú mismo te las pusiste ahí. No lo recuerdo. Qué raro. Diego me miró con atención. Papá, vayamos al médico, ¿sí? Te haré una cita con un buen neurólogo. ¿Para qué? Solo olvidé dónde estaban mis gafas. Eso le pasa a cualquiera. No a cualquiera, y no tan seguido. El miércoles confundí a mi hija con mi difunta esposa. Lucía vino a visitarme a la oficina, entró en el despacho y yo la saludé. Carmen, querida, qué bueno que viniste. Ya pensaba que estabas enfadada conmigo. Lucía se quedó helada. Papá, soy Lucía. Mamá murió hace 3 años. ¿Qué? Me concentré. Lucía. Claro, Lucía. Perdona, hija, me confundí. En sus ojos aparecieron lágrimas. Papá, ¿qué te pasa? Me confundiste con mamá. Tonterías, solo fue un lapsus. Sabes cuánto extraño a tu madre. Pero Lucía quedó angustiada. Después de su marcha, Diego irrumpió en el despacho. Papá, Lucía acaba de llamarme. Dice que la confundiste con mamá. Esto es grave. Vamos, solo fue un lapsus. No fue un lapsus. ¿De verdad no la reconociste? Claro que la reconocí. Solo. No sé, algo se me cruzó en la cabeza. Diego se sentó frente a mí. Papá, basta de obstinarte. Tienes problemas de memoria, es evidente. Hay que tratarse. ¿Qué tratamiento? Estoy sano. Los sanos no confunden a los vivos con los muertos, dijo mi hijo con dureza. Aquella frase sonó como una sentencia. Diego ya no ocultaba lo que pensaba. Por la noche volví a escuchar las grabaciones de la grabadora. Diego llamaba activamente a médicos conocidos, consultaba sobre los síntomas de demencia, preguntaba sobre el procedimiento de incapacitación legal. En una de las conversaciones comprendí que ya se había reunido con un psiquiatra y le describió detalladamente mis síntomas. El médico sugirió una demencia senil en fase inicial y le aconsejó insistir en un examen clínico. Y en la charla con el abogado Pérez, Diego fue aún más explícito. Licenciado Pérez, la situación es crítica. Papá se volvió loco del todo. Hoy confundió a mi hermana con mi madre muerta. Sí, alteraciones serias. No quiere ir al médico. ¿Qué hacer? ¿Examen forzoso? ¿Por vía judicial? Entiendo. ¿Y si en ese estado empieza a vender propiedades, a regalar dinero? Sí, es un gran riesgo. Hay que actuar rápido. Así que Diego temía que yo pudiera regalar dinero en un estado de locura. En realidad, tenía que cambiar el testamento o entregar a la empresa a otra persona. Era momento de pasar a la fase decisiva. Unos días después del episodio con Lucía, Diego vino a verme con semblante serio. Papá, necesito hablar contigo. Hablar en serio. ¿Sobre qué? Sobre tu salud. Sobre nuestro negocio. Sobre el futuro. Se sentó frente a mí y habló con tono de hijo preocupado. Papá, veo que lo estás pasando mal. La memoria te falla, la concentración disminuye. Eso es normal a tu edad, pero no se puede ignorar el problema. ¿Qué problema? ¿De verdad no lo entiendes? Confundes los nombres de los empleados, olvidas contraseñas, te pierdes en tu propia oficina. Y ayer confundiste a tu hija con mamá. No la confundí, solo fue un lapsus. Papá, dijo Diego suavemente, la negación también es un síntoma. Los enfermos muchas veces no entienden lo que les pasa. ¿Enfermos? ¿Me consideras un enfermo? Considero que necesitas ayuda. Ayuda médica. Yo fingí ofenderme. Ya veo. O sea, que el hijo cree que el padre está loco. No loco, solo. Tienes cambios propios de la edad. Es tratable si empiezas la terapia a tiempo. ¿Y si no empiezo? Diego guardó silencio y luego dijo. Entonces será peor. Puedes cometer errores en el negocio, tomar decisiones equivocadas, hacer daño a ti mismo, a la empresa y a la familia. ¿Y qué propones? Hacerte un examen médico. Y mientras tanto, cederme la gestión del negocio. Temporalmente, claro, hasta que mejores. Ahí estaba. Por fin Diego mostró sus cartas. Quería quedarse con el control de la empresa bajo el pretexto de mi enfermedad. ¿Cederte la gestión? Repetí. Firmar un poder general. Así podré resolver todos los asuntos en tu nombre y tú podrás tratarte tranquilo. ¿Y si no quiero tratarme? Papá, en la voz de Diego sonaron notas de acero. ¿Entiendes que en tu estado no puedes tomar decisiones responsables? ¿Y si firmas un contrato desfavorable? ¿O vendes propiedades a precio de saldo? No firmaré nada desfavorable.
Pero es que no entiendes lo que firmas. Te confundes con lo más simple. Diego hablaba cada vez con más seguridad, convencido de que la victoria estaba cerca. Por eso propongo el poder, para protegerte. Yo tomaré las decisiones y tú vivirás tranquilo, sin preocuparte por los asuntos. De acuerdo, acepté de repente. Hagamos el poder. Diego se quedó pasmado. ¿De verdad? ¿Aceptas? ¿Qué otra cosa me queda? Si crees que estoy enfermo, si piensas que puedo dañar el negocio, es mejor confiarte la gestión a ti. Papá Diego casi se emocionó. Actúas con sabiduría. Haré todo bien, te lo prometo. Te creo. Solo asegúrate de redactar un documento detallado, que estén claramente estipulados todos tus poderes. Por supuesto, mañana iré a ver a Pérez, que lo redacte correctamente. Y no olvides poner que el poder se otorga en relación con mí, como tú dices, enfermedad, para que después no haya dudas. Bien, lo tendré en cuenta, papá, no te arrepentirás. Administraré la empresa tan bien como tú. O incluso mejor, pensé, al ver el brillo codicioso en sus ojos. Al día siguiente Diego trajo los documentos listos. El paquete era voluminoso, poder general, consentimiento para un examen médico y algunos papeles adicionales. Papá, aquí están los documentos. Todo está hecho conforme a la ley. Tomé la primera página e hice como que leía con dificultad. La letra es muy pequeña. No distingo bien. Déjame explicarte, propuso Diego. Este es el poder para administrar el negocio. Aquí dice que me transfieres todas las facultades para disponer de los bienes de la empresa. ¿Todas las facultades? Sí. Firmar contratos, abrir cuentas, cerrar tratos. Para una gestión eficaz. Ya veo. ¿Y esto qué es? Señalé otro documento. Es el consentimiento para un examen médico, para que los doctores puedan evaluarte plenamente. ¿Y qué dice aquí? Indiqué el tercer papel. Esto. Son facultades adicionales, para que yo pueda actuar en situaciones de emergencia. En casa leí con detalle todos los documentos. Lo que descubrí superó mis peores expectativas. El poder general no solo le otorgaba a Diego la gestión, prácticamente le entregaba todo mi patrimonio. Le daba derecho a vender, comprar, hipotecar, donar, hacer lo que quisiera con mis bienes. El llamado consentimiento para examen médico resultó ser un consentimiento para hospitalización involuntaria en una clínica psiquiátrica. Y las facultades adicionales incluían el derecho a cambiar mis datos bancarios, cerrar cuentas, transferir dinero. De hecho, al firmar esos documentos me convertía en una marioneta en manos de mi hijo. Podía hacer conmigo lo que quisiera, encerrarme en un psiquiátrico, vender todo el patrimonio, apropiarse del dinero. Aún así, firmé los documentos. Quería llegar hasta el final, ver de qué era capaz mi hijo. Después de la firma, Diego pareció transformarse. Desapareció la fingida preocupación y compasión, y apareció una actitud de empresario dominante. Empezó a comportarse como dueño absoluto. Lo primero que hizo fue cambiar los códigos de acceso en la oficina. Ahora mi propio despacho estaba cerrado, y el guardia me decía amablemente: «Lo siento, don Miguel, pero Diego pidió no dejar entrar a nadie. Se está haciendo inventario de documentos». ¿Inventario? Pero si es mi despacho. Lo entiendo, pero son las órdenes. Me ofendí y me fui, pero por la noche regresé en secreto por la entrada trasera y encendí las cámaras ocultas que había instalado antes en el despacho. Lo que vi en la grabación convirtió mis sospechas en certezas. Diego organizó un verdadero examen de mis documentos. Junto con el abogado Pérez y un hombre desconocido, después supe que era un tasador de bienes, revisaban contratos, elaboraban listas de activos, calculaban valores. El viejo sí que montó un buen negocio, decía Diego. Activos por 2.000 millones de pesos, más propiedades por otros 1.500 millones. Nada mal. ¿Y qué pasa con tu hermana?, preguntó el tasador. Ella también es heredera. Lucía no entiende de negocios. Además, ahora yo soy el administrador legal. Con el poder puedo hacer lo que quiera. ¿Y si tu padre recupera la lucidez? Diego se echó a reír. ¿Qué lucidez? Tiene demencia progresiva. En un mes o dos no entenderá nada. Entonces se le puede declarar incapaz legalmente, añadió Pérez, y establecer tutela. Exacto. Mientras tanto, con el poder empezaremos a optimizar los activos. Optimizar los activos, no me gustó nada cómo sonó esa frase. Durante la semana siguiente Diego desplegó una actividad frenética. Se reunió con banqueros,
habló con agentes inmobiliarios, recibió a ciertos inversores, y en todas las negociaciones se presentaba en mi nombre como representante legal de un padre incapacitado. Yo seguía interpretando el papel de anciano enfermo, pero observaba atentamente cada paso de mi hijo, y lo que descubrí me horrorizó. Diego no solo gestionaba el negocio, lo estaba liquidando. En una sola semana, vendió 3 de las 12 tiendas a unos inversores. Contrajo un préstamo de 400 millones de pesos con el edificio de oficinas como garantía. Cerró las cuentas principales de la empresa y transfirió el dinero a nuevas cuentas. Despidió a antiguos empleados y contrató a otros nuevos de su círculo de confianza. Inició negociaciones para vender la marca comercial Electrón. Todo eso bajo el pretexto de una reestructuración empresarial y mejora de la eficiencia. En realidad, Diego sacaba sistemáticamente los activos de la empresa y los trasladaba a estructuras controladas por él. Cuando intenté intervenir y preguntar por la venta de las tiendas, mi hijo me despreció con un gesto. Papá, no te preocupes. Son operaciones financieras complejas, no las puedes entender en tu estado. Confía en mí, lo hago todo bien. ¿Pero por qué vender? Las tiendas daban beneficios. Daban beneficios. Ahora el mercado cambió, hay que optimizar. Mejor vender a buen precio que soportar pérdidas después. ¿Y a dónde fue el dinero de la venta? Se reinvirtió. Compramos nuevo equipo, desarrollamos el comercio online. Pero yo no veía ningún equipo nuevo, y el comercio online ya lo habíamos implementado hacía 5 años. Por mi secretaria supe que el dinero de la venta de las tiendas fue a parar a unas cuentas nuevas abiertas por Diego, y el dinero del préstamo había desaparecido en paradero desconocido. Entonces entendí, mi hijo no gestionaba el negocio, lo estaba saqueando descaradamente. Aprovechaba mi supuesta indefensión para apropiarse de todo el patrimonio. Era hora de terminar la farsa. Comprendía que las grabaciones de audio y video no serían suficientes. Necesitaba pruebas oficiales de mi capacidad legal y de los delitos cometidos por Diego. Acudí al detective privado Eduardo Castro, ex investigador al que conocía desde hacía 10 años. Le expliqué la situación y le mostré las grabaciones. El caso es grave, don Miguel, dijo Castro. Su hijo puede enfrentarse a una larga condena por fraude a gran escala, pero no será fácil demostrarlo, formalmente actúa con poder notarial. ¿Y si ese poder fue obtenido con engaño? Entonces es distinto, pero hay que demostrar que usted estaba plenamente capacitado y entendía las consecuencias de la firma. Castro propuso un plan claro de acción. Someterme a un examen médico completo con doctores independientes y obtener certificados de plena capacidad mental. Revocar el poder notarial ante notario. Presentar una denuncia en la fiscalía con todas las pruebas. Organizar una confrontación pública para registrar la reacción de Diego. Lo más importante, dijo el detective, es grabar el momento en que su hijo comprenda que usted lo engañaba. Su reacción será la mejor prueba de sus intenciones criminales. Acordamos que me sometería a un chequeo integral en una clínica independiente. Castro conocía médicos que podían realizar todas las pruebas rápido y con calidad. El examen duró 3 días. Me evaluaron un neurólogo, un psiquiatra y un médico clínico. Me hicieron encefalograma, tomografía cerebral y numerosos test de memoria y funciones cognitivas. Los resultados fueron inequívocos: plena capacidad mental y física, memoria excelente, sin signos de demencia, Alzheimer ni otras alteraciones. Sorprendente, dijo el psiquiatra. A su edad, una claridad mental así es rara. Su memoria es mejor que la de muchos de 40 años. ¿Podría haber problemas que ustedes no detectaron?, pregunté. Imposible. Hicimos un diagnóstico completo. Si hubiera alguna alteración, la habríamos encontrado. Su mente está absolutamente sana. Con los certificados médicos en mano, me dirigí al notario. Era hora de anular el maldito poder. La notaria Isabel Ramírez se sorprendió. Don Miguel, su hijo dijo que usted tenía problemas de memoria, por eso se otorgó el poder. Se equivocaba, respondí con calma. Como ve, mi memoria está perfecta. Recuerdo la fecha de emisión del poder, su contenido y las circunstancias de la firma. ¿Y por qué revocarlo entonces? Tengo razones para creer que se ha abusado de ese poder. Por lo tanto, lo anulo desde hoy. La notaria formalizó la revocación y legalmente todos los poderes de Diego cesaron. Desde ese momento, cualquier acción suya en mi nombre era ilegal. El siguiente paso fue acudir a la fiscalía.
Presenté una denuncia por fraude, adjuntando todas las pruebas, certificados médicos, grabaciones de audio y video, documentos de las operaciones. El fiscal de guardia examinó atentamente los materiales. El caso es interesante, pero harán falta pruebas adicionales. Por ejemplo, la confesión del acusado o testigos de sus intenciones delictivas. ¿Y si organizo una reunión en la que él mismo lo cuente todo? Eso sería ideal. Lo principal es que quede todo grabado y que haya testigos presentes. Era hora de pasar al acto final del espectáculo. Elegí el lunes por la mañana para el desenmascaramiento, cuando en la oficina se reúne toda la directiva en la reunión semanal de planificación. Diego, sin sospechar nada, convocó la sesión en la gran sala de conferencias. Acudieron los directores de las tiendas restantes, la contadora principal, los jefes de departamento y el abogado de la empresa. Unas 15 personas. Diego se sentía dueño absoluto. Presidía la mesa, informaba sobre la nueva estrategia de desarrollo, planes de reestructuración y perspectivas de crecimiento. Gracias a la optimización realizada, decía, nos hemos deshecho de activos poco rentables y nos hemos concentrado en las áreas más beneficiosas. En los próximos meses planeamos un mayor crecimiento. Me presentó como el fundador de la compañía que, por motivos de edad, ha cedido la gestión a la siguiente generación. Lamentablemente, añadió Diego, mirándome con fingido cuidado, don Miguel no puede participar activamente en la gestión por motivos de salud. Pero yo prometo continuar su obra con dignidad. Todos asentían, mirándome con compasión. Yo, sentado en la esquina de la mesa, grababa cada palabra en mi dictáfono y esperaba el momento oportuno. Diego, dije de pronto, ¿recuerdas cuando de niño robabas caramelos del aparador? Mamá los compraba para los invitados y tú te los comías a escondidas. Luego jurabas que no eras tú. Mi hijo se rió. Papá, ¿qué cosas recuerdas? Eso fue hace 100 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. Dijiste, papá, yo no robé, te lo juro. Y tenías la boca llena de chocolate. Bueno, travesuras de niños. Todos roban dulces alguna vez. ¿Y recuerdas lo que le dijiste hace 3 semanas al abogado Pérez sobre mí? Diego se puso alerta. ¿Qué le dije? Padre se volvió loco del todo. Hay que actuar antes de que pierda la razón por completo. Cita textual, 15 de octubre, 19:47. La sala quedó en silencio. Todos miraban alternativamente a Diego y a mí. Mi hijo palideció. Papá, ¿de qué hablas? Hablo de que recuerdo cada una de tus conversaciones de los últimos 3 meses. Recuerdo cómo le dijiste a tu esposa el 20 de octubre, Patricia, está realmente loco, quizá tengamos que declararlo incapaz por la vía judicial. Recuerdo cómo el 25 de octubre te reuniste con el tasador y contaste mis activos, el viejo montó bien el negocio, 2.000 millones de pesos más bienes raíces. Diego se aferró a la silla. No entiendo de qué hablas. Yo lo entiendo todo. Me levanté y saqué una carpeta con documentos. Aquí está el certificado del psiquiatra que confirma que soy plenamente capaz. Aquí los resultados de todas las pruebas, memoria excelente, sin rastro de demencia. Aquí la revocación del poder que obtuviste con engaño. Eso es imposible. Y aquí las grabaciones de tus conversaciones. Encendí el dictáfono. Escucha. Del altavoz salió la voz de Diego. El viejo sí que montó bien el negocio. Activos por 2.000 millones de pesos, más bienes raíces por otros 1.500 millones. Nada mal. Los presentes exclamaron. Alguien soltó una maldición. La contadora principal se tapó la cara con las manos. ¿De dónde sacaste esas grabaciones? Gritó Diego. Tengo grabaciones de todas tus conversaciones y reuniones de 3 meses. Videos de cómo hurgabas en mis documentos en mi ausencia. Copias de todas las operaciones ilegales que realizaste. Diego intentó arrebatarme el dictáfono. Tú me tendiste una trampa. Tú mismo te la tendiste. Yo solo te di la oportunidad de mostrar quién eres en realidad. Pero estabas enfermo, te confundías, olvidabas. Fingía. Durante 2 meses actué para ver hasta dónde eras capaz de llegar. Y lo vi. Diego se desplomó en la silla, con el rostro gris. ¿Fingías? Cada día, cada minuto. A propósito olvidaba nombres, me perdía en la oficina, confundía personas. Y mientras tanto tú planeabas cómo robar mi empresa. Papá, yo quería ayudar. ¿Ayudar? Saqué otra carpeta. Aquí están los documentos de tus operaciones. En un mes vendiste bienes por 900 millones de pesos.
Transferiste el dinero a cuentas de empresas fantasma. Eso no es ayuda, eso es simple robo. Actuaba con poder notarial. Que obtuviste con engaño, convenciéndome de que estaba enfermo. Me volví hacia los presentes. Estimados colegas, todos ustedes han oído. Mi hijo pasó 3 meses difundiendo rumores sobre mi estado mental, obtuvo un poder bajo falsos pretextos y robó cientos de millones de pesos. La sala se llenó de murmullos. Algunos expresaban indignación, otros negaban con la cabeza. Y ahora dije, sacando mi teléfono, es hora de concluir. Marqué un número ya preparado. Eduardo, habla Martínez. Pueden entrar. 1 minuto después entraron en la sala el detective Castro y 2 policías. ¿Diego Martínez? Se dirigió a mi hijo uno de los agentes. Tiene que acompañarnos para declarar por un caso de fraude a gran escala. El juicio comenzó 8 meses más tarde. Durante ese tiempo Diego estuvo bajo prohibición de salida, y yo reconstruía el negocio destruido. Se descubrió que mi hijo había causado un daño superior a 1.000 millones de pesos. Parte del dinero se recuperó gracias al embargo de cuentas, pero mucho se perdió irremediablemente. Diego lo negó todo hasta el final. Alegaba que yo realmente estaba enfermo, que las grabaciones eran falsificadas, que actuó con buenas intenciones. Contrató a un buen abogado, que intentó presentar el caso como un simple conflicto familiar. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Certificados médicos, grabaciones de audio y video, testimonios de testigos, documentos bancarios, todo hablaba en su contra. Lo más doloroso fue la negativa de mi hija a apoyarme. Lucía se puso del lado de su hermano, declarando que el padre fue cruel al tenderle una trampa a su propio hijo. Papá me dijo en una de las audiencias, tal vez Diego se equivocó, pero él realmente pensaba que estabas enfermo. Y tú lo engañaste a propósito. Hija, respondí, si una persona está dispuesta a declarar loco a su propio padre por dinero, es que algo anda mal con esa persona. Pero es tu hijo. ¿Acaso el dinero es más importante que la familia? Pregúntale tú a él si el dinero es más importante que la familia. Estaba dispuesto a internarme en una clínica psiquiátrica. Lucía se dio la vuelta y no volvió a hablarme. El día del juicio fue una fría mañana de marzo. En la sala se reunieron unas 70 personas, empleados de la empresa, conocidos, periodistas. Diego estaba en el banquillo de los acusados, avejentado y demacrado tras esos meses. La jueza Valeria Mendoza examinó cuidadosamente todos los materiales del caso, escuchó a los testigos, revisó las grabaciones. Acusado Martínez se dirigió a Diego, usted está acusado de fraude a gran escala, cometido en grupo y abusando de su cargo. ¿Se declara culpable? No me declaro culpable, dijo Diego con firmeza. Actué en interés de mi padre, que estaba enfermo. Testigo Martínez, la jueza se volvió hacia mí, relate al tribunal detalladamente los hechos que precedieron a la denuncia en la fiscalía. Y relaté, detalladamente, sin omitir nada. Hablé durante 2 horas, dando fechas exactas, citando conversaciones, describiendo cada episodio de mi fingimiento. ¿Usted asegura que recuerda absolutamente todo con exactitud?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Mi memoria no me falló ni un minuto. Vamos a comprobarlo. La jueza miró el calendario. 23 de noviembre del año pasado, martes. ¿Qué ocurrió ese día? El 23 de noviembre, respondí sin dudar. Llegué a la oficina a las 9:15, tuve una reunión con el proveedor García sobre un lote de refrigeradores LG. Acordamos 80 unidades a 15,000 pesos cada una. A las 11:30 representé la escena de las gafas perdidas, las tenía en la cabeza, pero las busqué media hora. Diego entró al despacho a las 11:45, encontró las gafas, me sugirió ir al médico. A las 14:20 llamó al abogado Pérez, quejándose de mis olvidos. A las 16 tuve reunión con la contadora Marta sobre el informe trimestral. Por la noche cené en casa y vi las noticias. El tema principal era la preparación para las fiestas de fin de año. La jueza revisó los documentos periciales, todo coincidía al detalle. Asombroso, murmuró. Una precisión de recuerdos extraordinaria. Luego habló el abogado de Diego. Su señoría, mi defendido realmente creía que su padre estaba enfermo. Una persona mayor empieza a olvidar, a confundirse, ¿qué tiene de extraño? El hijo solo quiso ayudar. Pero el acusado no acudió a médicos para obtener un diagnóstico oficial, señaló la jueza. En lugar de eso, empezó de inmediato a transferir dinero a sus propias cuentas. Quiso salvar el negocio familiar de la ruina.
vendiendo propiedades y apropiándose del dinero? Era una medida temporal. ¿Una medida temporal de 1.000 millones de pesos? El abogado se quedó sin respuesta. Después intervino el fiscal Fernando Ortega. Analizó en detalle todo el esquema delictivo, mostró cómo Diego se fue apropiando poco a poco de los bienes de su padre. El acusado Martínez, dijo el fiscal, no aprovechó la supuesta debilidad de su padre para cuidarlo, sino para enriquecerse. Obtuvo el poder notarial mediante engaño, difundiendo falsos rumores sobre el estado mental de la víctima. Tras obtener el poder, inició de inmediato el vaciamiento de activos de la empresa familiar. El fiscal leyó la lista de todas las operaciones de Diego. Venta de la tienda de la calle Juárez por 170 millones de pesos, dinero transferido a la cuenta de la empresa Inversiones del Norte, cuyo socio fundador es la esposa del acusado. Venta de la tienda en la avenida Reforma por 185 millones, dinero transferido a la cuenta personal del acusado. Venta del almacén en la zona industrial por 240 millones, dinero desviado a través de una cadena de empresas fantasma. La lista era larga y detallada. Cada operación, cada transferencia, todo estaba registrado y probado. El daño total, concluyó el fiscal, asciende a 1,068 millones de pesos. Esto constituye fraude a gran escala, cometido con abuso de cargo y documentos falsificados. Al terminar, hubo un receso. Diego se me acercó. Papá, no quería hacerte daño. Solo pensé que de verdad estabas enfermo. Hijo, le dije, si te hubieras preocupado por mi salud, me habrías llevado al médico, no al abogado. Desde el principio pensaste solo en el dinero. Pero soy tu hijo. ¿De verdad quieres que vaya a la cárcel? Quiero justicia. Y justicia es que el ladrón responda por el robo, aunque ese ladrón sea tu propio hijo. Tras la pausa, la jueza comenzó a leer la sentencia. La sala quedó en silencio. El tribunal establece, decía Valeria Mendoza, que el acusado Martínez Diego, sabiendo de la plena capacidad de su padre, difundió información falsa sobre su supuesta enfermedad mental. El objetivo era delictivo, obtener el control de los bienes de la víctima. Papá, susurró Diego, volviéndose hacia mí. Aprovechándose de la confianza del padre, continuó la jueza, el acusado obtuvo un poder general bajo un falso pretexto. Posteriormente enajenó sistemáticamente los bienes de la víctima, transfiriendo los fondos a cuentas bajo su control. Diego palideció y se llevó la mano al corazón. Las acciones del acusado causaron al perjudicado un daño material de 1,068 millones de pesos y un daño moral relacionado con la traición de un ser cercano. No puedo respirar, jadeó Diego. De este modo, las acciones del acusado se califican como fraude a gran escala, cometido por un grupo de personas con abuso de cargo. Diego se sujetó el pecho, su rostro se contrajo de dolor. El corazón. Papá, ayúdame. El tribunal condena a Martínez Diego a 6 años de privación de libertad en una colonia penitenciaria, con obligación de resarcir el daño causado. Diego cayó de la silla allí mismo, en la sala del tribunal. Hubo alboroto, alguien gritó, una ambulancia. Yo corrí hacia mi hijo, intenté reanimarlo. Diego, hijo, sostenía su cabeza mientras él respiraba con dificultad, agarrándose el pecho. Papá. Perdón, no quería, perdón. Llegó la ambulancia, los médicos confirmaron un infarto. Se llevaron a Diego al hospital en estado grave. Pasó 3 semanas hospitalizado. Había sufrido un infarto extenso, los médicos luchaban por su vida. Yo lo visitaba todos los días, a pesar de que me había traicionado. Papá me dijo, cuando ya podía hablar, sé que no me perdonarás. Pero entiende, no fue por maldad. Solo, el dinero me nubló la cabeza. Te perdono, hijo. Eres valioso para mí, pese a todo. Pero la confianza tendrás que ganártela de nuevo. Me enmendaré. En prisión pensaré, lo reflexionaré todo. Piensa. Y recuerda, sigues siendo mi hijo. Tras el alta, Diego fue enviado a cumplir condena. Los médicos advirtieron que ahora tenía el corazón débil, que debía cuidarse. Pero en prisión no hay tiempo para la salud. Con mi hija Lucía, la relación nunca se restableció. Ella pensaba que había sido cruel con su hermano, que todo se podía resolver en familia, sin tribunales ni cárcel. Papá me dijo en nuestra última conversación, no es un extraño, es tu propio hijo. ¿De verdad no podías perdonarlo? Hija, respondí, perdón y ausencia de castigo no son lo mismo. Diego cometió un delito grave. Si yo hubiera callado,
Él habría creído que se puede engañar y robar impunemente, pero ahora está en prisión y enfermo. Son las consecuencias de sus elecciones. Yo lo advertí, le di la oportunidad de recapacitar, pero eligió el dinero. Lucía se fue llorando y no volvió. No me permitió ver a mis nietos. Eso fue lo más doloroso, perder no solo a un hijo, sino también a mi hija y a mis nietos. Reconstruí el negocio en 1 año y medio. Tuve que restablecer contactos con proveedores, buscar nuevos clientes, recuperar la confianza de los socios. Fue duro empezar casi de cero a los 76 años. Pero lo logré. Abrí nuevas tiendas en lugar de las vendidas, amplié el surtido, implementé tecnologías modernas de comercio. Al cabo de 2 años después del juicio, la empresa había vuelto a su nivel anterior. 1 año después del juicio recibí una visita inesperada, mi nieto Alejandro, hijo de Lucía. Tenía 18 años y acababa de ingresar en la universidad. Abuelo, me dijo, quiero hablar con usted. ¿Sobre qué, hijo? Sobre lo que pasó con el tío Diego. Mamá me prohíbe hablar con usted, pero yo lo entendí todo por mi cuenta. Alejandro resultó ser un joven sensato. Analizó toda la situación, revisó los materiales del caso, habló con la gente. Abuelo, usted tenía razón, dijo. El tío Diego quiso engañarlo y usted lo desenmascaró. Eso es justo. ¿Y qué dice tu madre? Mamá cree que la familia es más importante que la justicia, pero yo pienso distinto. Si un pariente comete un delito, eso no significa que haya que encubrirlo. Alejandro empezó a visitarme con regularidad, a ayudarme en el negocio, a interesarse por la empresa. Muchacho listo, captaba todo al vuelo. Abuelo, ¿no ha pensado en dejarme el negocio a mí? Me preguntó un día. Aún es temprano. Primero estudia, fórmate, luego veremos. ¿Y si estoy a la altura de sus expectativas? Entonces todo será tuyo, pero con una condición: nunca traiciones a la familia por dinero. Lo prometo, abuelo. Medio año después ocurrió algo que cambió mi visión de muchas cosas. Me visitó mi antigua secretaria Gloria, que había renunciado justo después del juicio. Don Miguel me dijo, tengo que contarle algo que callé durante la investigación. ¿Qué cosa? Sobre su hija, Lucía. Ella también sabía de los planes de su hermano. No podía creer lo que oía. ¿Qué dice usted? Unos 2 meses antes del juicio, Diego se reunió con Lucía. Estuvieron mucho tiempo conversando en un café de la Plaza Garibaldi. Yo los vi de casualidad, al pasar. Y luego Diego me contó que su hermana aceptó no intervenir. Dijo que habían llegado a un acuerdo. Él se quedaba con el negocio, y a ella le tocarían el piso y la casa de campo después de su, fallecimiento. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Entonces Lucía también estaba al tanto de los planes de su hermano? ¿También esperaba heredar tras mi muerte? ¿Está segura de lo que dice? Absolutamente. Además, Lucía incluso le dio a su hermano el número de su psiquiatra, para consultarle cómo demostrar mejor su incapacidad. Fue un golpe bajo. Resultaba que mis 2 hijos planeaban repartirme como una herencia en vida. Diego se quedaba con el negocio, Lucía con las propiedades. Y yo debía terminar en un psiquiátrico o en un asilo. ¿Por qué cayó antes? Tenía miedo. Diego me pidió que no lo contara a nadie. Luego empezó el juicio y pensé, ¿para qué añadirle más dolor? ¿Y qué la llevó a hablar ahora? La conciencia. Usted es un buen hombre, don Miguel. No se merece tal traición de sus hijos. Después de que Gloria se marchó, me quedé largo rato sentado en el despacho, reflexionando. Entonces comprendí, Lucía no solo defendió a su hermano por solidaridad familiar, fue su cómplice desde el principio. Ahora su comportamiento en el juicio cobraba sentido. No defendía a Diego, se defendía a sí misma. Temía que saliera a la luz su papel en la conspiración. Decidí verificar la información de Gloria. Contraté a un detective privado y le pedí averiguar todos los detalles de las reuniones de Diego y Lucía. El detective trabajó 1 mes y trajo un informe completo. Resultó que mis hijos se habían reunido no una vez, sino regularmente durante medio año. Hablaban de mi enfermedad, de planes para dividir la herencia, de opciones para aislarme. Además, Lucía realmente daba consejos sobre cómo demostrar mejor mi incapacidad. Su marido, el cirujano Carlos, incluso ofreció buscar médicos que, por dinero, firmarían el informe que necesitaban. En una de las conversaciones grabadas, Lucía le decía a su hermano, Diego, lo importante es no apresurarse.
Si metemos a papá de golpe en una clínica psiquiátrica, puede levantar sospechas. Mejor poco a poco, para que todos vean cómo va degenerando. Y en otra conversación, el piso de Polanco y la casa de Cuernavaca me los quedo yo. Es justo, soy la hija, tengo hijos. El negocio quédatelo tú, a mí no me interesa. En conclusión, mientras yo fingía ser un anciano enfermo, mis hijos ya repartían mi herencia. Y Lucía era tan cínica como Diego. Tomé la decisión de excluir a mi hija del testamento. Si ella me consideraba un viejo incapaz al que se podía engañar y robar, que recibiera lo que merecía. Redacté un nuevo testamento con otro notario. Dejé todos mis bienes a mi nieto Alejandro, con la condición de que cuidara mi tumba y preservara la memoria de la familia. Además, creé un fondo benéfico de ayuda a ancianos engañados por sus propios hijos. Transferí allí 400 millones de pesos. Que ese dinero sirviera a otros mayores traicionados por sus familiares. A Lucía no le dije nada de mis descubrimientos, que creyera que yo ignoraba su papel en la conspiración, pero no volví a tratar con ella. Cuando de vez en cuando llamaba, yo era cortés pero frío. Papá, ¿por qué me tratas así? Soy tu hija. Hija, respondía yo. Claro, hija. Ella no entendía la razón, pero no se atrevía a insistir. Diego cumplió 4 de los 6 años, salió antes por buena conducta. Regresó envejecido, encanecido, con el corazón enfermo. Lo primero que hizo fue venir a mi casa. Se quedó en el umbral, dudando en entrar. ¿Puedo pasar, papá? Entra, hijo. Nos sentamos a la mesa, guardamos silencio largo rato. Luego Diego habló. Pensé mucho estos años. Comprendí lo bajo que caí. Tú me diste todo, educación, trabajo, la posibilidad de mantener a mi familia. Y yo te pagué con traición. Comprenderlo ya es algo. Perdóname, si puedes. No espero tu perdón, solo. Quiero que sepas que me arrepiento. Te perdono, Diego. Eres mi hijo, pese a todo. ¿Y la confianza? La confianza hay que ganársela. De nuevo. Me esforzaré. Solo. No sé si alguien me contratará. Tengo antecedentes. Te contrataré yo. En la empresa. Como simple vendedor. Demostrarás que has cambiado. Diego rompió a llorar. Gracias, papá. No te defraudaré nunca más. Y de verdad empezó como vendedor en una de las tiendas. Llegaba puntual, cumplía todas las tareas, no se quejaba del sueldo bajo. Al año lo ascendía a jefe de departamento, a los 2, a subdirector de la tienda. Diego había cambiado. Se volvió más serio, responsable, honesto. La cárcel lo quebró, le enseñó a valorar las relaciones humanas. Papá me dijo un día, ahora entiendo que lo peor no es la pobreza, sino perder a los seres queridos. En la cárcel pensaba que te había perdido para siempre. No me perdiste, hijo, solo que nuestra relación cambió. ¿Más honesta? Sí, más honesta. 5 años después del juicio decidí hablar con Diego de lo que nunca salió en la investigación, el verdadero papel de Lucía en la conspiración. Estábamos en mi despacho, Diego me daba el informe de la tienda. Tras su reporte le dije, hijo, creo que ha llegado la hora de hablar de por qué Lucía no fue castigada. Pero ella no participó en las maniobras. Sí participó, y lo sabes perfectamente. Diego bajó la mirada. Papá, no finjas. Yo lo supe desde el principio. Supe que planearon juntos la conspiración. Supe que ella te aconsejaba cómo demostrar mejor mi incapacidad. Supe que ya habían repartido la herencia, para ella el piso y la casa, para ti el negocio. Diego guardó silencio, entendiendo que negarlo era inútil. ¿Por qué no la denuncié ante la fiscalía? Continué, porque ella tuvo un papel más sutil. Era la inspiradora, y tú, el ejecutor. Jurídicamente era difícil implicarla. ¿Y ahora? Ahora nada. Lucía ya recibió su castigo, perdió a su padre y la herencia. Y lo más importante, aún no sabe que yo lo sé todo. Vive con el miedo constante a ser desenmascarada. ¿Y yo? Tú espiaste tu culpa, con trabajo honesto, arrepentimiento, cambio. Por eso te incluyo de nuevo en el testamento. Pero recuerda, no habrá segunda oportunidad. Diego asintió. Lo entiendo, papá. Y gracias por no entregarnos a los 2 entonces. ¿Lucía no lo sabe? No lo sabe. Y no debe saberlo. Que se arregle sola con su conciencia. Un año después ocurrió un encuentro inesperado. Caminaba por el centro de la ciudad y vi a Lucía. Estaba en un café con una mujer, charlaban animadamente. Mi hija me vio y saludó con la mano.
Me acerqué a la mesa. Papá, qué sorpresa. Lucía se levantó, me abrazó. Hacía mucho que no nos veíamos. Mucho asentí. Esta es mi amiga Sofía, me presentó a su acompañante. Y este es mi padre, del que te he hablado. Nos saludamos, me senté con ellas. ¿Cómo estás, hija?, pregunté. Bien, trabajo en una clínica nueva, el sueldo es decente. Los niños crecen, estudian. Carlos recibió un ascenso. Me alegro por ustedes. ¿Y tú? ¿El negocio prospera? Prospera. Diego me ayuda. ¿Diego? El rostro de Lucía se tensó. Ya. ¿Salió? Salió. Trabaja en la empresa. Se ha convertido en un buen trabajador. ¿Lo perdonaste? Lo perdoné. Se arrepintió, cambió. Lucía guardó silencio, luego preguntó con cautela. ¿Y a mí? ¿A mí me perdonaste? ¿Perdonarte de qué? Tú no hiciste nada malo, respondí con calma. Pero yo apoyé a Diego en el juicio. Era tu derecho. Creías que él tenía razón. Sí, lo creía. Suspiró aliviada. Es mi hermano, ¿cómo no apoyarlo? Yo la miraba y entendía, aún no sabía que yo conocía su papel en la conspiración. Pensaba que me había engañado entonces y que me engañaba ahora. Papá dijo, ¿y si hacemos las paces? La vida es corta, ¿para qué guardar rencores? ¿Rencores? Hija, yo no tengo rencores contigo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no nos hablamos? Simplemente estoy ocupado con los negocios. A mi edad, el tiempo es escaso. Entiendo. ¿Y si vienes a casa? Los niños extrañan al abuelo. Lo pensaré, respondí. Después de aquel encuentro con Lucía reflexioné mucho. Mi hija realmente creía que me había engañado, que yo ignoraba su participación en la conspiración. Vivía cómoda en esa mentira. Pero tomé una decisión, no la desenmascararía. Que viva con esa carga. La mentira y la hipocresía son su castigo. Mi nieto Alejandro se graduó de la universidad con honores y entró a trabajar en la empresa. Inteligente, honesto, trabajador, todo lo que me faltó en mis propios hijos. Abuelo me dijo en su primer día de trabajo, no lo defraudaré. Trabajaré con honradez. Lo sé, hijo, tú eres distinto. ¿Distinto? Tienes lo que tu madre y tu tío nunca tuvieron, conciencia. Alejandro se adaptó rápido al negocio, mostró excelentes resultados. 2 años después lo nombré mi adjunto. Diego no objetó, comprendía que su sobrino era más digno del puesto. Papá me dijo un día, haces bien en preparar a Alejandro. Es mejor que nosotros con Lucía. ¿Por qué lo piensas? Porque no miente. Y Lucía y yo aprendimos a mentir desde niños. Eso no es una excusa. No, una explicación. Crecimos en otras circunstancias, cuando parecía que se podía obtener todo a la fuerza o con astucia. Alejandro creció en otro tiempo. Puede que tengas razón. A mis 80 años comencé a transferir la gestión a mi nieto. Resultó ser un líder nato. Los empleados lo respetaban, los socios confiaban en él, los competidores lo tomaban en serio. Ahora tengo 85. Formalmente sigo siendo director de la empresa, pero en realidad todo lo maneja Alejandro. Y lo hace muy bien, el negocio crece, se desarrolla, prospera. Diego se convirtió en mi mano derecha. Redimió plenamente su culpa con años de trabajo honesto. Nos reconciliamos de verdad, llegamos a ser no solo padre e hijo, sino amigos. Con Lucía la relación siguió siendo tensa. Nos vemos de vez en cuando en celebraciones familiares, hablamos del clima y de la salud. Ella no sabe que fue desheredada, y no pienso decírselo. Lo sabrá después de mi muerte. A veces me pregunto, ¿hice bien en aquel entonces, a los 75 años? Tal vez debí simplemente hablar con mis hijos, explicarles que veía y entendía todo. Pero no, las palabras no habrían servido. Diego estaba convencido de tener razón, y Lucía, de ser astuta. Solo un duro desenmascaramiento podía detenerlos. Diego aprendió la lección y cambió. Lucía, no. Ella todavía se considera víctima de un padre cruel. Cada uno recibió lo que merecía. Y yo obtuve lo que soñé toda la vida, un heredero honesto. Alejandro continuará con la obra, preservará la memoria de la familia, no deshonrará el apellido. Mi historia llega a su fin. Mi memoria, por cierto, sigue igual, excelente. Recuerdo cada día de aquella dramática historia de fingimiento. Recuerdo cada palabra, cada mirada, cada traición. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber desenmascarado a mis propios hijos. No, no me arrepiento. La verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela.
Diego me agradece la lección. Papá me dice, me salvaste de mí mismo. Si no me hubieras detenido entonces, habría caído aún más bajo. Lucía no me agradece, pero tampoco espero gratitud. Cada persona elige su propio camino, el de la honestidad o la mentira, la conciencia o la conveniencia. Mi nieto Alejandro a veces me pregunta, abuelo, ¿y qué habría hecho usted si el tío Diego y mamá no hubieran caído en su provocación? Si de verdad se hubieran preocupado por usted. Entonces le respondo, me habría confesado y pedido perdón. Y habría sido feliz al descubrir que me equivoqué en mis sospechas. ¿Y no temía equivocarse? Sí, tenía miedo, pero más miedo tenía de no conocer la verdad. La verdad resultó amarga, pero ahora sé quién es quién, y puedo recibir la vejez en paz, sabiendo que la obra de mi vida está en buenas manos. A los 75 años fingí que perdía la memoria. A los 85 lo recuerdo todo con el más mínimo detalle. Y entiendo, la memoria no sirve para guardar rencores, sino para recordar las lecciones. La lección la aprendí, las personas más cercanas pueden resultar las más lejanas. Y las más lejanas, las más cercanas. Cuídense unos a otros. Y recuerden, la confianza se pierde fácilmente y es muy difícil recuperarla. Y la honestidad vale más que cualquier herencia. Miguel Martínez murió a los 89 años, en su propia casa, rodeado de su nieto Alejandro y de su hijo Diego. Lucía asistió al funeral, pero se mantuvo al margen. Al leer el testamento, se enteró de que había sido desheredada. No hubo escándalo, todos comprendían por qué. Alejandro, convertido en único heredero, destinó a su tía una pequeña suma de su propio dinero para el apoyo de los niños. La empresa Electrón sigue funcionando y creciendo. En la entrada de la oficina principal cuelga el retrato del fundador con la inscripción, Miguel Martínez. La honestidad por encima del beneficio. Diego sigue trabajando en la empresa hasta hoy. Dice que es su manera de expiar la culpa ante su padre. Y la historia de la falsa pérdida de memoria se convirtió en una parábola en los círculos empresariales de la ciudad. Dicen que algunos empresarios ancianos, inspirados por el ejemplo de Don Miguel, también ponen a prueba a sus herederos. Sea verdad o invención, la lección sigue vigente, confía, pero verifica, especialmente cuando se trata de grandes sumas y de la gente más cercana. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.